Bibliotecas, libros, revistas, anaqueles, fotos, mapas, diarios, ficheros, bibliotecarios, cartas, documentos, computadoras, bibliotecas. Bibliotecas públicas, bibliotecas populares, bibliotecas privadas, un lector en busca de conocimiento. Bibliotecas que han atravesado siglos en climas diversos y diferentes paisajes, en edificios antiguos, majestuosos y en casas austeras, en grandes ciudades y pueblos, en parajes lejanos donde la conexión de Internet aún no llegó. Y en esa infinita variedad siempre las bibliotecas como un lugar de encuentro, de necesidad colectiva, un entramado armando federalismo. La Biblioteca del Congreso de la Nación fue creada en 1859 para asistir a diputados y senadores. En 1917 abrió sus servicios a la comunidad y fue el senador socialista Alfredo Palacios quien en 1930 habilitó el acceso al público en el Palacio Legislativo por la calle Rivadavia. En 1974 se inaugura la Sala Pública de Lectura en Alsina 1835, con horario de 24 horas y desayuno para los lectores noctámbulos. Fue en esa sala de lectura silenciosa que el personal llamaba El Tinglado, donde Ricardo Piglia pasó largas noches de lectura. Durante años viví cerca de la Biblioteca del Congreso y la convertí en mi sala de lectura nocturna. El lugar estaba abierto toda la noche y ahí me encontraba con los desesperados de la ciudad. Eran los años de la dictadura. Yo trabajaba en la vida de Enrique Lafuente, que había formado parte del salón literario junto con Echeverría y Alberdi. Lafuente no se exilió como sus compañeros de generación. El personaje me sirvió de modelo para Enrique Osorio, uno de los protagonistas de mi novela Respiración Artificial. Tarde, en la noche, yo me refugiaba en la biblioteca y rastreaba esa figura esquiva y aventurera. Tomaba notas frenéticas y leía periódicos y correspondencia de la época y otros materiales que encontraba con facilidad. El salón de lectura estaba bien calefaccionado y uno tenía la ilusión de que estaba a salvo entre los libros. No sé por qué pensaba que los militares no iban a irrumpir en el recinto. Pasaron los años y la pública se mudó al edificio de la antigua Caja de Ahorro y Seguro en Hipólito Yrigoyen, 1750. Bibliotecas que nacieron al calor de las circunstancias históricas y que, manteniendo su esencia, se renuevan a las necesidades actuales. Espacios para dar talleres, espectáculos, muestras de artes plásticas. Desde hace 8 años, Alsina se convirtió en el espacio cultural de la Biblioteca del Congreso y hemeroteca, con el auditorio Leonardo Fabio, espacios de exposiciones y el bar Piglia. Fue allí donde durante 5 años se realizó el ciclo de teatro al atardecer. Mi nombre es Sol Titiunic, dirijo la compañía de teatro de la Biblioteca del Congreso de la Nación junto con Marisa Aguilera. Desde el año 2007 dictamos con Marisa en el espacio cultural de la biblioteca talleres gratuitos para toda la comunidad. Damos los talleres de teatro y actuación y durante muchos años en el espacio de esos talleres fueron surgiendo distintas producciones, escenas y monólogos, y dada esa enorme cantidad de producciones de los alumnos, surgió la idea de empezar a hacer un ciclo que llamamos Teatro al Atardecer, que elegimos hacerlo en el bar Piglia del espacio cultural, donde empezamos a mostrar junto con algunos músicos en vivo todas esas producciones surgidas de los talleres. Marisa daba las clases de teatro para adultos mayores y yo daba las clases de teatro para jóvenes y adultos. Durante esos años fuimos viendo cómo esos alumnos con una edad muy disímil podían cruzarse, y fue, creo que en ese cruce que nosotros veíamos con Sol, donde empezamos a pensar y a soñar en una compañía que después pudimos concretar.
Durante las clases ya veníamos trabajando con algunos universos literarios, de la mano de algunos escritores. Habíamos empezado, por ejemplo, trabajando con Clarice Lispector y Mariosa Di Giorgio, tomando directamente algunos de sus textos, que son bastante teatrales, de sus relatos, para llevar en la escena. Y a partir de esas autoras, en realidad, que fueron quizás las primeras, nos fue surgiendo el deseo de ir adentrándonos en universos literarios y en el desafío de llevarlo al plano teatral y a la escena teatral. Fue así que trabajamos con Julio Cortázar, con Felisberto Hernández, con algunos otros autores y fuimos encontrando esta forma que luego llevamos a la compañía de trabajar con un autor, pero tomarlo no con una obra determinada ya, o sea, trabajar con un solo material, sino investigar realmente todo su mundo, como si uno pudiera adentrarse en el mundo de ese escritor y tomar toda su obra, incluso su biografía, sus temas, sus obsesiones. El trabajo que hacemos con la compañía es tomar un escritor, tomar su mundo, investigarlo y luego compartir esos materiales a los actores, al elenco y de alguna manera llevar al campo de ensayo el mundo de ese autor y dejar que en ese intercambio que se da entre los actores y la dirección empiece a aparecer la obra. El primer escritor que nosotros pensamos para trabajar fue Jorge Luis Borges. Y no lo pensamos desde la temática, ni desde el corpus, ni de los tópicos de Borges. Lo pensamos y lo tomamos por el mero placer que a nosotros nos causaba leer a Borges. Y así se lo manifestamos a la gente que convocamos. Llamamos a 11 actores de los talleres que nosotros hacíamos y le ofrecíamos distintos fragmentos de cuentos, de versos, de algunos poemas. Los actores trajeron su material. En el 2018, las directoras Marisa y Sol nos presentaron un corpus de textos de Jorge Luis Borges, fragmentos de cuentos, fragmentos de poemas, de haikus, y empezamos haciendo un trabajo de mesa y azarosamente empezamos a leer los textos. Nosotros vamos conociendo su obra, investigando su vida y de ahí se va disparando nuestro imaginario. Lo que pasa en general es que como no trabajamos bajo ninguna estructura, eso hace que no haya limitantes. Es todo un mundo por crear. Al principio es todo es un caldo de cultivo, es todo nuevo y surgen un montón de cosas y los primeros ensayos siempre son grandiosos porque no paran de salir cosas nuevas, de crear. Sol y Marisa en general en esos primeros ensayos anotan escenas, palabras, momentos, imágenes, cosas que a ellas les llame la atención para después de alguna manera replicarlo en los siguientes ensayos. Una vez que todo el elenco, todos los actores están como inmersos en el material del escritor que vamos a trabajar, en este caso Borges, en los ensayos empieza un trabajo como decía, de mucho caos creativo, donde no hay personajes, no se trata de contar un relato y de una trama y un argumento que nos guíe, sino de dejar que el universo ficcional de Borges se haga presente. Y en esos juegos, en esos ensayos, apareció, por ejemplo, el duelo, el laberinto, los espejos, el mundo del sueño. Y todos esos elementos fueron apareciendo de una forma, como digo, desordenada. Y luego encontramos algo ordenador, por supuesto siempre hay que encontrar algo ordenador luego del caos para darle estructura a la repetición que implica el teatro, que fue el espacio. Encontramos que esta obra transcurría en la Biblioteca del Congreso de la Nación, ¿no? Entonces eso fue ordenador porque nos dio un escenario posible para desarrollar todas las perlas que habíamos encontrado
y que se hicieran presentes los distintos textos de Borges. Hay una anécdota que sucedió con uno de los actores que por ahí narra, que ilustra este método de trabajo, que es que Ramiro Zurita, uno de los actores, llegó tarde por algún problema de la ciudad de Buenos Aires, que también es caótica, y entonces en vez de ponerse su vestuario quiso rápido entrar a escena y agarró lo primero que encontró, que fue una bata, y entró directamente descalzo y en bata. Y habíamos ya pautado que esto era la Biblioteca del Congreso y por supuesto era por lo menos extraño que alguien se presentara de ropa de cama en una sala de lectura de la biblioteca. Y a partir de ese accidente tomamos algo que es principal en lo que después hace la trama argumentativa de la obra, que es un personaje que ha decidido irse a vivir al segundo subsuelo de la biblioteca, en el depósito, porque es un personaje que se siente más a gusto en la ficción que en la realidad y ha decidido retirarse y vivir del otro lado de las palabras, dice, ¿no? Y de alguna manera pensábamos, a posteriori, qué más borgiano que eso, ¿no? Un hombre que decide quedarse a vivir en el mundo de la literatura. Borges heredó de su padre su biblioteca. El padre de Borges deseaba ser escritor, fue un escritor frustrado y decidió que su hijo se formara, que no trabajara durante muchísimo tiempo. Cuando su padre se enfermó a los 37 años, Borges consigue su primer trabajo estable, que fue en la Biblioteca Municipal Miguel Cané a los 37 años, y en ese lugar se cuenta que Borges cumplía su hora de trabajo, pero después, mucho tiempo de esa hora que él tenía en la biblioteca, la ocupaba para ir al fondo, donde había un cuarto, y leía y escribía. Y ahí él se refugiaba sin tener grandes contactos con sus compañeros, que ni siquiera sabían que Borges era un gran escritor. En la obra nuestra, el personaje que irrumpe en la sala de lectura silenciosa, que es donde sucede la obra, es un joven en bata y por asombro de las personas que están leyendo, porque además habla alto, y con asombro de los bibliotecarios, les informa que está viviendo desde hace 15 días en el segundo subsuelo de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y que en ese lugar él se alejó del mundo, que se ha hecho una especie de camastro con los libros, y ese es su paraíso. Borges tiene en todo su recorrido como lector de toda la biblioteca de su padre, como empleado de la Biblioteca Miguel Cané y luego, durante 18 años, como el director de la Biblioteca Nacional, un recorrido absolutamente íntimo donde él ficcionaliza todo el tiempo ese lugar que, además de ser su trabajo, es para Borges el infinito. Para Borges las bibliotecas son el infinito. La tarea fue la adaptación de un lenguaje narrativo a un lenguaje escénico, teatral, y ahí fue cuando fuimos encontrando, a través de varios meses de trabajo, bueno, algunas perlas, algunos momentos, algunos hallazgos, a veces frutos del azar, a veces frutos de la repetición, con los cuales poder empezar a componer y a montar lo que después terminó siendo Borges y sus laberintos. La obra transcurre en una biblioteca como espacio común donde interactúan varios personajes que vienen cotidianamente a ese espacio, y justo ese día viene un personaje atípico. Es completamente irruptiva su presencia, no solamente desde el vestuario, sino desde la forma, del habla y la impronta con la que se presenta en este espacio donde todo parece normal.
Buen día. Buen día. Vengo a retirar el Aleph. No lo tenemos. Sí, no lo tenemos ese. No tienen el Aleph. No. Un libro tan reconocido de Jorge Luis Borges y no lo tienen. Lo tenemos y no lo tenemos. Sí. Digo, ¿cómo se atreve a venir vestido así? Es que hace una semana vivo en esta biblioteca. Hace una semana, en el segundo subsuelo. Un pequeño lugar. Me abrí un colchoncito con libros, vivo tan feliz, no saben, es una experiencia inolvidable. Escúcheme, la biblioteca no es un lugar para vivir. La biblioteca pública, señor. ¿Cómo que no? Al contrario. Para mí es un paraíso personal. Es lo más parecido a un hogar aquí, entre los libros. Me cansé de este mundo de farsas. Ya no quiero vivir más acá. Quiero vivir del otro lado de las palabras. En otra realidad. Estoy cansado. Retírese, señor. Se va a tener que Se va a retirar. tener que retirar. Se va a tener que retirar, por favor. Este no es un lugar para vivir. Retírese, por favor. Tiene que Aléjese, por ir. favor. En ese momento, este personaje que se ve en situación de peligro empieza a correr, a correr, a correr. Y esta domadora de leones, que es la Colorada, lo llama con la mano. Espere, venga. Venga, despacio. Es la que abre la puerta al ritual mágico. Y ahí comienza con un texto que es muy maravilloso, el momento onírico, donde todos los textos de Borges ingresaron con una magia casi atada, no sé, como si todo estuviera atado con hilos invisibles. Cierre los ojos. Piense en un tigre. La penumbra exalta la vasta biblioteca y parece alejar los anaqueles. Fuerte, inocente, ensangrentado y rudo, va por su selva y su mañana. Inútilmente se interponen todos los mares y los desiertos. Desde esta vasta biblioteca de un remoto barrio de América del Sur, te miro y pienso. Ibas y venías, delicado y fatal, cargado de infinita energía, y nosotros te mirábamos a través de los firmes barrotes. Eras el tigre de esa mañana en Palermo, y el tigre del Oriente, y el tigre Blake, y todos los tigres, porque el individuo es único en su especie. Pensamos que eras sanguinario y hermoso. Nora, una niña, dijo, está hecho para el amor. Está hecho para el amor. Con este autor creí que iba a ser un proceso muy, muy, muy difícil, ya que yo no creía que podíamos teatralizarlo sin hacer una edición de su literatura y perder la esencia de él, de lo que quería decir. Pero bueno, me sorprendí porque fue todo lo contrario. Me costó al ingresar y ya tener un texto de Borges, porque para mí es un autor bastante difícil, muy erudito, muy con un mundo interno, imaginario y de mucha intelectualidad, que a mí me llamaba muchísimo la atención y pensaba como, bueno, ¿cómo se puede llevar a Borges
a un hecho teatral. Cuando lo llevamos a la teatralidad fue como, mirá cómo resuena, mirá lo que pasa. El tiempo es como un río que me arrebata, pero yo soy el río. Es como un fuego que me consume, pero yo soy el fuego. Es como un tigre que me destroza, pero yo soy el tigre. El mundo es la creación de una divinidad decrépita y jubilada que ya se ha muerto. Desgraciadamente, el mundo es real. Yo, desgraciadamente, soy Borges. No hay ninguna puerta. Estás adentro y el alcázar abarca el universo. No hay anverso ni reverso, ni externos muros, ni secretos centros. Tu camino no tiene fin. Es de hierro tu destino. Nada existe. Nada esperes. No hay ninguna puerta. Y de a poquito nos fuimos metiendo en ese mundo borgiano de laberintos y espejos, de cuchillos y malegos, de sueños y pesadillas, de ceguera. Entre telas, música en vivo, canto, coreografía, fueron surgiendo esos personajes que le pusieron el cuerpo y la voz a esos textos.